Hace algunos años asistí a una celebración en la residencia de un amigo en común. Era una fiesta típica, abundante alcohol, música estridente y personas desmayadas en lugares aleatorios. La mayoría de los asistentes eran estudiantes de la misma universidad, excepto unos pocos como yo, que conocían a alguien en el evento. Yo buscaba salir del estado en el que crecí, pero no tenía claro qué hacer después de la preparatoria. Así que me mudé con un amigo y encontré un trabajo decente mientras resolvía mi vida. Ese amigo me invitó a acompañarlo a lo que básicamente era una celebración de amigos por el Día de Acción de Gracias, pero con más alcohol y menos pavo. Iba a estar solo ese año, ya que mis padres se iban a Italia por su aniversario, y no quería desperdiciar un viaje a casa si ellos no iban a estar allí. Así que pensé, ¿por qué no? Cerveza gratis, comida gratis y entretenimiento gratis. Era tal y como lo esperaba. No conocía a mucha gente allí, pero hablé con algunas personas. Mi amigo me presentó a algunos y todos bromeamos y estuvimos juntos. Después de un rato de charlar y tomar un poco, fui a buscar un baño. En mi camino, pasé por la sala de estar que tenía enormes ventanales al frente, y en el porche de enfrente había una persona sentada en el muro bajo, que parecía estar leyendo. ¿Quién va a una fiesta tan ruidosa e intenta leer? Después de usar el baño y verla todavía allí, decidí unirme a ella. Se llamaba Vanessa y de hecho estaba leyendo. Dijo que la había traído su amiga para ayudarla a superar una reciente ruptura, pero que también se estaba enganchando mucho a ese libro, así que lo trajo consigo. Yo solía leer mucho en la preparatoria y me molestaban mucho por ello, así que sentí que tenía algo en común con ella desde el principio. Ya no tenía tiempo para leer y envidiaba que ella encontrara cualquier momento para hacerlo. Empezamos a hablar sobre libros, y ella incluso me sugirió algunos audiolibros para escuchar. Me mostró una aplicación para usar y cosas así. Hablamos durante horas al parecer, hasta que nos dimos cuenta de que la casa se había calmado bastante, y mucha gente se había ido o estaba desmayada. Ella no había bebido nada, y mis amigos y yo habíamos venido juntos. Así que, viendo que él estaba desmayado en algún lugar, ella se ofreció a llevarme a casa y acepté. Sentí mal porque era alrededor de la 1 de la mañana y ella estaba dispuesta a llevarme a casa. Así que le ofrecí entrar y hacerle un café o algo, pero declinó, diciendo que tenía cosas que hacer temprano a la mañana siguiente, pero que me llamaría. Así que intercambiamos números y me fui a la cama. Ese mismo día, alrededor del mediodía, me desperté con su llamada. Para mi sorpresa, solo había tenido una relación semiseria antes, así que no esperaba que ella realmente llamara o estuviera interesada en absoluto. Pero efectivamente, ella estaba llamando para pedirme que fuera a la puerta. Había traído almuerzo para nosotros. Pensé que era un gesto dulce de su parte y me sorprendió que recordara dónde vivía. Mientras comíamos, hablamos un poco más sobre nosotros mismos, dónde trabajábamos, de dónde éramos y ese tipo de cosas. Dijo que asistía a la universidad cercana y que en realidad era enfermera interna en una clínica local. Pensé que era genial, al menos ella tenía su vida planeada. Tal vez me haría bien conocer a alguien así. Por supuesto, rápidamente nos llevamos bien y empezamos a salir. Ella se quedaba mucho en mi casa y ocasionalmente yo iba a la suya, pero ella prefería quedarse en la mía. No me importaba, ya que ella se levantaba y se iba en momentos aleatorios para trabajar. Así que no tenía que preocuparme por salir corriendo de su casa ni nada. Algo que parecía realmente gustarle era darme regalos. Quiero decir, supongo que los compraba, pero no siempre estaba seguro. Algunas cosas venían en paquetes, pero la mayoría no. Me regalaba muchas camisetas y gorras. Nunca fui fanático de las gorras, pero a ella le encantaba cómo me veía con ellas, así que las usaba. Me dijo que conseguía la ropa en tiendas de segunda mano, o que alguien en su trabajo se las daba. Solo cosas así. De nuevo pensé que era normal. No me molestaba la ropa de segunda mano, salvo por el hecho de que a veces todavía olía a su dueño anterior. Pero para eso se supone que debes lavar esas cosas, ¿verdad? Creo que el regalo más extraño que me dio fue un par de zapatos que me quedaban pequeños. Le dije que no me cabían, pero los guardé de todos modos porque no quería parecer desagradecido. Siempre parecía emocionada cuando probaba lo que me regalaba. Casi chillaba y me abrazaba. Pensé que debería estar más feliz de recibir los regalos, pero parecía que ella disfrutaba mucho más el acto de dármelos. En general, los primeros meses fueron geniales, hasta que empecé a notar algunas de sus manías.
Una cosa que me llamó la atención fue que comenzó a volverse más celosa o territorial, supongo. Cuando íbamos a un restaurante y la camarera nos sonreía, nos llamaba cariño, o hacía pequeñas charlas, ya sabes, como parte de su trabajo, Vanessa empezaba a comportarse de manera antipática. Hacía caras, ya fuera a la camarera o incluso a mí. Como nunca había pasado por algo similar antes, solo intentaba tranquilizarla, diciéndole las cosas normales, que solo la necesitaba a ella y demás. No era una mentira, yo no era del tipo de engañar, pero tampoco era desagradable saber que se enfadaba solo de pensarlo. ¿Sabes? Era como un pequeño impulso al ego. Siempre mostraba mucha curiosidad por saber a dónde iba y qué iba a hacer durante el día. De nuevo interpreté eso como que simplemente era pegajosa. Dado que ella se comportaba de esa manera, pensé que sería recíproco preguntarle qué planes tenía para el día. Pero en una ocasión simplemente explotó, diciéndome que no era asunto mío. Nunca la había visto reaccionar así que solo me disculpé e hice lo mejor para calmarla. Cuando finalmente se tranquilizó, me explicó por qué era tan celosa y al mismo tiempo tan defensiva. Dijo que todo era por culpa de su ex. Había estado con él durante 1 año, y aparentemente había sido un infierno. Él salía a todas horas del día y de la noche, y se negaba a decirle a dónde iba, siempre inventando mentiras o excusas. Si ella preguntaba demasiado, él se enfurecía, la tiraba al suelo y la golpeaba hasta dejarla inconsciente. Dijo que se quedó con él por miedo a que la lastimara si intentaba irse, hasta que un día finalmente descubrió que ella era, básicamente, la otra. Resulta que el tipo estaba comprometido y tenía un hijo en camino. Ella quedó devastada, pero eso finalmente la impulsó a empacar y dejarlo mientras él no estaba en casa. Desde entonces no lo ha visto. Todo lo que pude hacer fue consolarla e intentar convencerla de que yo no era así, que no era ese tipo de persona. Con eso en mente traté de ser más comprensivo con sus preguntas y comentarios celosos, sabiendo lo que había pasado. Esa parte no era una mentira. Hice lo mejor para ser muy abierto con ella sobre dónde estaba y con quién, pero también comencé a preocuparme por dónde estaba ella en ciertos momentos. A veces se iba temprano por la mañana o tarde por la noche, incluso cuando ya estábamos en la cama, y siempre decía que era por trabajo. No pensé mucho en eso en ese momento, ya que algunas enfermeras están de guardia, ¿verdad? Eso es normal. Pero luego empecé a darle más vueltas. ¿Una enfermera en prácticas estaría de guardia? ¿Y si lo estaba, sería a todas horas del día? No sabía cómo plantear la cuestión o si debía cuestionarla, considerando lo que había pasado en su relación anterior. Así que intenté preguntar de manera casual mientras comíamos o algo si estaba de guardia esa noche o algo por el estilo. Fingía que quería hacer planes o hacer algo juntos. Hubo algunas ocasiones en las que me decía que no, pero luego terminaba yéndose de todos modos, diciendo que tenía que trabajar. Aún no obtenía respuestas claras. Para adelantarte un poco, sus desapariciones continuaron ocurriendo mientras intentaba controlar mis movimientos y mi paradero. Si realmente era por su trabajo, traté de apoyarla, sugiriéndole que exigiera un mejor horario para que pudiera tener un patrón de sueño más regular, esperando que eso la calmara. Para mi sorpresa estuvo de acuerdo conmigo y dijo que lo preguntaría al día siguiente. Pero eso me explotó en la cara cuando volvió a casa molesta, diciendo que la habían despedido. La consolé, tratando de mantener una actitud positiva y le ofrecí ir a cenar por ella, cuando su teléfono sonó. En cuestión de segundos, su rostro se iluminó y dijo que tenía que irse. Obviamente acababa de perder su trabajo, así que, ¿a dónde podría necesitar ir? Empecé a preguntarle directamente cuando me dijo que iba a la casa de una amiga del trabajo a recoger sus cosas, ya que esta amiga las había guardado para ella. Sonaba razonable, así que me ofrecí a acompañarla, pero ella insistió en que podía ir sola. La besé y esperé a que regresara. Pasaron unas horas y comencé a preocuparme por dónde estaba y si estaba bien, ya que se había ido bastante molesta. Traté de mandarle un mensaje, pero no obtuve respuesta. La llamé una vez no queriendo hacerla enojar, y cuando respondió, casi susurrando, me dijo que ya venía de regreso. Antes de que pudiera preguntarle por qué estaba susurrando, colgó. Poco después llegó y prácticamente golpeó la puerta al abrirla. Me estaba quedando dormido, así que me tomó un momento darme cuenta de que estaba allí, pero en lugar de una caja con sus cosas, estaba sosteniendo un cachorro. Tampoco estaba usando la ropa con la que se había ido.
Llevaba puesto un vestido de novia. Me acerqué preguntándole qué diablos estaba pasando, y ella comenzó a gritarme que no tenía tiempo para explicarlo, pidiéndome que la llevara a algún lugar. Fue entonces cuando le dije que no iría a ningún lado hasta que me dijera qué estaba ocurriendo. Pero al acercarme más, me di cuenta de que el vestido tenía algo que parecía ser sangre, así que retrocedí y nuevamente le pregunté qué había pasado. Ella comenzó a ponerse histérica y salió por la puerta. Poco después llegaron 2 o 3 coches de policía a mi casa. Nos ordenaron tumbarnos en el suelo, nos esposaron, y lo único en lo que podía pensar era en gritar: ¿qué hiciste? Tuve que dar una declaración completa a la policía sobre lo que había estado haciendo esa noche, cómo la había conocido y si sabía algo sobre un tal Valentino. Fue entonces cuando finalmente todo empezó a tener sentido. Vanessa no tenía un exnovio abusivo y loco. Ella era la exnovia loca. De hecho, ni siquiera eso. Valentino solo la había besado una vez en una fiesta, pero ella se obsesionó con él. Sin embargo, él ya estaba saliendo con alguien. Aparentemente trató de decirle a Vanessa que el beso había sido un error, pero ella no aceptaba un no por respuesta. Lo acosaba, lo hostigaba, y cuando se enteró de que estaba comprometido, comenzó a hacer lo mismo con su prometida, pero de manera mucho más amenazante. Se encontró con la pobre esposa de Valentino en una tienda y la atacó físicamente, arañándola y golpeándola. Fue entonces cuando emitieron una orden de restricción. Sin embargo, alguien había estado entrando en su casa y robando cosas extrañas, como ropa y zapatos. Vanessa, de hecho, trabajaba en la clínica. Esa parte no era mentira, pero fue despedida porque se iba al azar sin avisar, para ir a seguir a Valentino durante su almuerzo o cuando regresaba a casa. Cuando fue despedida, irrumpió en la casa una vez más, robó el vestido de novia de la prometida y luego intentó matarla. Valentino llegó a casa justo a tiempo para detenerla, afortunadamente. Ella terminó llevándose al perro de la pareja, y su brillante plan fue que la policía no sabría dónde vivía yo, así que fue a mi casa. Pero claramente la policía la estaba siguiendo, ya que sabían sobre la orden de restricción y lo que conducía. Tuve que convencer a la policía de que no sabía nada de esto, y espero haberlo demostrado, ya que tuve que ser testigo en el juicio. Fue allí donde escuché la mayoría de las cosas que ocurrieron. Intenté hablar con ella después para tratar de entender qué estaba pensando, pero mientras explicaba su razonamiento, lo único que podía pensar era que estaba absolutamente fuera de sí. ¿Dónde estaba la persona que conocí hace unos meses en ese porche? Definitivamente terminé cualquier cosa que teníamos. Estuve allí para lo que necesitaban. Devolví las cosas de Valentino y ambos nos disculpamos por lo que habíamos pasado. Seguí adelante. Aún estoy soltero porque esa experiencia fue un desastre, y no creo estar listo para intentarlo de nuevo. Al menos no todavía. Y ni hablar de que no quiero terminar siendo otro Valentino. Nunca tuve demasiada suerte en mis relaciones amorosas. He tenido algunas, pero ninguna llegó a durar más de 12 meses aproximadamente. Sin embargo, las rupturas nunca fueron un desastre ni algo traumático. Generalmente fueron acuerdos mutuos. Admito que no soy perfecto. No soy de los que engañan ni tampoco soy una persona violenta. Tal vez no fui el más atento, pero siempre lo intenté. Dado que es relevante para la historia, también debo mencionar que durante mi niñez no fui un buen chico. Me gustaba faltar a las clases, meterme en lugares donde no debía y pelearme con otros en la escuela, normalmente por tonterías, como que alguien coqueteaba con tu novia o hablaba mal de tu hermano menor. Cuando estuve a punto de ser expulsado, mis padres me dieron una última oportunidad, enviándome a una escuela alternativa para chicos con problemas. La verdad es que odiaba ese lugar. Me sentía miserable. Pero tenían mentores y consejeros que realmente se preocupaban por nosotros, a diferencia de los que estaban obligados a hacerlo en las escuelas anteriores. Entre sentir que me escuchaban y el miedo que sentía por estar en ese sitio, eso realmente me hizo cambiar y logré graduarme de allí. Dejé de tener contacto con muchas personas que eran malas influencias y finalmente enderecé mi vida. Me gusta pensar que también me acerqué más a mis padres. En fin, nunca me alejé demasiado de casa. Nunca me mudé fuera del estado y apenas salí de la ciudad. Tenía mi propia vida. Sabía cómo divertirme, pero también cómo mantenerme bajo control. Nuevamente tuve algunas relaciones aquí y allá, pero nada demasiado serio. Luego conocí a Valeria.
Valeria era la hermana de la compañera de cuarto de una amiga mía. Fui a su casa una vez, y justo su compañera había traído a su hermana para que se quedara el fin de semana, ya que su apartamento estaba siendo fumigado. Era muy atractiva, y creo que se dio cuenta de que yo estaba interesado, por la manera en que sonreía y coqueteaba desde el principio. No tardó mucho en conseguir mi número, aunque no fui yo quien se lo dio. Ella insinuó y molestó tanto a mi amiga hasta que se lo consiguió, diciendo que me encontraba simpático y gracioso. No me molestó porque pensé, bueno, al menos sabe tomar la iniciativa, ¿no? Empezamos a hablar y a mandarnos mensajes durante horas, incluso mientras yo trabajaba. No pasó mucho tiempo antes de que me enviara un mensaje sin camiseta, diciéndome, buenas noches. Bueno, está bien entonces. Así que comenzamos a salir. Esa semana estuve mucho en casa de mi amiga mientras Valeria estaba allí, y luego empecé a pasar tiempo en su lugar y en el mío. Una de las cosas buenas, y también malas, de Valeria era que le gustaba mucho salir de fiesta. Íbamos a muchos bares y a cualquier fiesta de la que nos enterábamos, ahí estábamos. Pero no solo bebía y se divertía, también le gustaba consumir drogas. Yo había probado algunas cosas en la secundaria, pero al terminar los estudios dejé todo eso y no había tocado nada desde entonces. Al principio me sentía un poco incómodo estando cerca de eso, porque intentaba evitarlo. Pero había algo en ella que me atraía. Me hacía sentir lo suficientemente cómodo para estar en ese entorno. O tal vez simplemente tenía una forma de hacer que bajara la guardia. Estaba en la habitación con ella mientras se drogaba, pero siempre me negaba a consumir. Hasta que una noche, tras un día difícil en el trabajo, finalmente me convenció de dar una calada. Me desmayé, o al menos no recordaba mucho de esa noche después. Desafortunadamente, eso se convirtió en algo habitual. Probablemente salíamos de fiesta todos los fines de semana e incluso algunas noches entre semana. Sé que solo fue una pequeña chispa al principio, pero el hecho de volver a fumar me pasó factura, y poco a poco empezó a afectar todo lo demás en mi vida. También comencé a cancelar planes con mi familia y amigos. Empecé a tener problemas en el trabajo. Llegaba tarde y mi productividad estaba bajando, sin mencionar que mentalmente me sentía fatal, como si estuviera perdiendo el rumbo. Mi hermano me confrontó al respecto, y tuvimos una discusión bastante intensa. Sabía que tenía razón. Necesitaba dejar todo esto antes de que empeorara. Así que intenté hablarlo con Valeria, diciéndole que necesitaba volver a estar sobrio por mi salud, e intenté sugerir que lo hiciéramos juntos. Pensaba que tenía sentimientos por ella en ese momento, así que creí que esto podría ayudarnos a ambos. Ella no lo tomó de esa manera. Me insultó, se burló de mí, me dijo que era patético y que solo necesitaba madurar, y luego se fue. Nunca había visto ese lado de ella, salvo en las peleas de bar de las que ocasionalmente tenía que sacarla. Pasé el día solo, pensando en todo lo que había sucedido. Finalmente Valeria me llamó para disculparse y luego vino a verme, pero actuó como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Trajo más cerveza y solo quería seguir con la misma rutina. Este ciclo continuó durante aproximadamente 2 meses. Me sentía perdido. Odiaba hacia dónde me dirigía, odiaba cómo me sentía y odiaba no saber qué hacer con Valeria. Lamentablemente, nada cambiaría hasta que perdí mi empleo. Llegué tarde demasiadas veces y finalmente me despidieron. Cuando volví a casa, Valeria estaba allí y le conté lo que había pasado. Le dije que esto era una llamada de atención, que necesitaba arreglar mi vida con o sin ella. Aquello se convirtió en una gran pelea. Valeria me abofeteó y me arañó varias veces, hasta el punto de que tuve que dejar la puerta abierta, gritándole que se fuera mientras me seguía golpeando. Me negué a devolverle los golpes o siquiera a sujetarla, por miedo a lo que pudiera ocurrir. Así que esa fue la única opción que vi en ese momento. Al parecer alguien más llamó a la policía y finalmente la sacaron de la casa. Durante varios días Valeria intentó llamarme y enviarme mensajes, rogándome que la aceptara de vuelta y que habláramos. Había dejado algunas de sus cosas en mi casa, así que las empaqué en una bolsa y las dejé en la puerta, diciéndole que las recogiera. Se quedó golpeando mi puerta durante casi 1 hora, hasta que un vecino salió y le pidió que se fuera. Siguió llamándome y mandándome mensajes, alternando entre súplicas y amenazas, diciéndome que me arrepentiría de lo que estaba haciendo. Después de eso dejé de tener noticias de ella durante casi 1 semana.
Pensé que finalmente había seguido adelante. Intenté salir con mis amigos para mantenerme ocupado, pero comenzaron a ignorar mis llamadas o darme excusas baratas de por qué no podían verme. No entendía el motivo, y esto solo me hizo sentir peor, más solo y deprimido. Incluso mis padres me llamaron una tarde, invitándome a cenar esa noche. Estaba muy emocionado porque me estaban invitando a salir. Sin embargo, mi entusiasmo se desvaneció al entrar y ver a Valeria allí. Tenía un ojo morado, moretones en el brazo, y parecía que había estado llorando. El problema era que mis padres y mi hermano también estaban allí, mirándome como si estuvieran devastados. Valeria les había dicho que yo la había llevado a las drogas, que estaba embarazada, y que la había golpeado para hacerle perder al bebé. Mis propios padres creyeron esa historia en lugar de confiar en mí. Me amenazaron con llamar a la policía o con echarme de la casa. Intenté razonar con ellos, pedirle pruebas de su embarazo, algo que confirmara su historia, pero ella solo seguía llorando y refugiándose detrás de mi madre. Estaba furioso, pero claro, no me creyeron nada de lo que decía. Sin otra opción, simplemente me fui. Llamé a mi amiga Laura, la compañera de cuarto de la hermana de Valeria, ya que habíamos sido amigos durante años, con la esperanza de que me escuchara. Pero me contó que Valeria ya había estado allí, diciendo lo mismo. Afortunadamente, Laura se mostraba reacia a creerle. Sabía que había tenido problemas en mi juventud, pero también estaba consciente de que ya no era así, y que nunca había sido agresivo ni violento. Laura comenzó a hacerle a Valeria todo tipo de preguntas, pero ella respondía de manera vaga o simplemente decía que no recordaba. En ese momento, Laura comenzó a sospechar, y Valeria decidió retirarse a la habitación de su hermana, diciendo que necesitaba descansar. Por fin alguien estaba de mi lado y me creía. Solo me faltaba encontrar la manera de cambiar la opinión de mis padres. Laura conocía bien a mis padres y sabía lo estrictos que siempre habían sido conmigo. Así que también intentó llamarlos para preguntar qué estaba pasando. Sin embargo, ellos seguían siendo reacios a escucharla, porque insistían en que conocían a su propio hijo. Así que no tuve más opción que intentar solucionarlo por mi cuenta. Por suerte vivo en un estado donde grabar una conversación con el consentimiento de una sola parte es legal. Así que llamé a Valeria y la invité a mi casa, fingiendo que quería arreglar las cosas. Ella vino y actuó como si todo lo ocurrido en las últimas semanas jamás hubiera pasado. Me abrazó y besó, diciendo que sabía que, finalmente, había entrado en razón. Yo aguanté la situación, apretando los dientes mientras cenábamos. Fue entonces cuando comencé a hacerle preguntas, fingiendo que todavía la amaba y que realmente quería volver con ella. Le pregunté por los moretones y me dijo que se había golpeado en la cara con una botella varias veces, hasta provocarse el ojo morado, y que luego había iniciado una pelea en un bar para asegurarse de que le dejaran marcas. Después alimenté su ego, diciéndole lo inteligente que había sido con lo del embarazo. Valeria se rió y confesó que estaba preocupada de que mis padres le pidieran pruebas, porque entonces tendría que encontrar a alguien que se hiciera el test de embarazo por ella. Fingiendo confusión, le pregunté si realmente no estaba embarazada. Ella admitió que no lo estaba. Aproveché para escabullirme al baño, llamé a la policía porque sabía que estaba a punto de perder la calma, y luego volví a la sala con una nueva confianza, diciéndole que se fuera de mi casa. Como era de esperarse, se enfureció. Me acusó de haberla usado y amenazó con decirle a todos que la había violado. Luego comenzó a golpearme y a gritar. Afortunadamente, la policía llegó justo en el momento en que estaba encima de mí, golpeándome, y la detuvieron de inmediato. Por supuesto, presenté cargos y obtuve una orden de restricción. No la volví a ver nunca más. Pasó un tiempo antes de que mis padres finalmente hablaran conmigo, y aún más tiempo para que se disculparan por no haber confiado en mí. Pero ahora estamos bien. Eso fue hace más de una década. Actualmente estoy felizmente casado y he estado sobrio desde entonces. Ni siquiera bebo alcohol porque me trae malos recuerdos y pesadillas. Debo decir que he recibido algunas solicitudes de amistad en Facebook por parte de Valeria, normalmente 1 o 2 veces al año. Cada vez crea una nueva cuenta porque bloqueo todas las anteriores. Incluso mejor, según su perfil está casada y tiene un hijo. No, gracias, Valeria. No quiero conocerte ni verte nunca más. En la secundaria estaba en una relación bastante seria, o al menos lo era para nosotros.
Damián y yo éramos grandes amigos en la escuela media, hasta que se descubrió que él tenía sentimientos hacia mí. Lo conocía muy bien y sabía que era un chico muy amable, así que decidí darle una oportunidad. Nos volvimos inseparables. Estuvimos juntos desde nuestro primer año hasta el verano antes de comenzar el último año de secundaria. Desafortunadamente, ese verano antes de mi último año, me enteré de que nos mudaríamos al extranjero debido al trabajo de mi padre. Estaba completamente devastada. Tendría que dejar atrás toda mi vida tal como la conocía. Recuerdo que hubo una gran discusión entre mis padres que duró casi una semana, porque mi madre quería quedarse para que yo pudiera terminar la escuela aquí y luego decidir qué hacer. Mi padre, sin embargo, estaba decidido a que no había otra opción y se negó a la idea de que yo viviera con mis tías para terminar el colegio. Nos mudaríamos todos al Reino Unido y no había más alternativas. Casi pensé que mis padres se iban a divorciar, pero mi mamá finalmente aceptó la decisión y trató de convencerme a mí también. El problema era que yo era una adolescente profundamente enamorada. Pensé que esto sería el fin de mi mundo. No veía forma de que una relación a larga distancia pudiera funcionar, especialmente estando en países diferentes. Así que una noche fui a la casa de Damián para pasar un rato juntos y darle la noticia. Fue increíblemente duro para ambos. Él intentó ser optimista, tratando de convencerme de que podríamos hacerlo funcionar y que vendría a visitarme una vez que se graduara. Recuerdo que me alteré y le dije que no funcionaría, que se había terminado, y luego me fui. Él intentó llamarme varias veces para hablar, pero no quise responder porque sabía que solo haría todo más doloroso. Pasé el verano empacando mis cosas. Tuve una última pijamada con mis amigos más cercanos antes de que nos fuéramos de Estados Unidos. Mi papá era del Reino Unido, así que ya teníamos pasaportes y doble nacionalidad desde que era pequeña. Afortunadamente eso no agregó más complicaciones. Llegamos y me convertí en una persona bastante aislada por un tiempo. Tuve que empezar de nuevo en cuanto a amistades, y eso me afectó mucho durante la primera mitad del año. Algunos de mis amigos más cercanos mantuvieron el contacto por correo electrónico y llamadas telefónicas ocasionales, aunque limitadas. Damián también intentó hacer lo mismo, pero era demasiado difícil para mí. Lo ignoré por un tiempo hasta que finalmente empecé a responderle y a hablar con él de nuevo. Seguía siendo un chico tan comprensivo y afectuoso durante todo el proceso. No me hacía sentir culpable, ni me presionaba para que volviéramos a estar juntos. Solo me preguntaba cómo iba todo y cómo me sentía, cosas así. Y honestamente, me ayudó mucho tener a alguien con quien compartir mis días y desahogarme. Mis padres también lo aprobaban, así que me dejaban usar la webcam para hablar con él mientras estaba en la sala o en la cocina, lo cual era increíble. Con el tiempo hice más amigos cerca de mí, y todo se hizo más fácil. Tenía conexiones en ambos lugares. Sin embargo, a medida que pasaba más tiempo con mis nuevos amigos, empecé a hablar menos con los de antes. Nunca fue una separación amarga, pero nuestras vidas seguían caminos diferentes, y eso también incluía a Damián. Nuestras llamadas se hicieron menos frecuentes y los mensajes cada vez más cortos y sin tanta profundidad. Finalmente, recibí un largo correo electrónico de Damián, en el que básicamente me decía que aún le importaba mucho, que estaba contento de que me fuera bien, pero que había conocido a alguien más y comenzaba a sentir algo por esa persona. Básicamente, me estaba pidiendo permiso para invitarla a salir. Me alegraba por él. Me hacía feliz que pudiera seguir adelante y le dije que lo hiciera. A partir de ese momento, confirmó que estaban saliendo, y desde entonces nuestros correos electrónicos prácticamente desaparecieron, pero aún nos manteníamos en contacto a través de redes sociales. Con el tiempo, como era de esperarse, la vida allí se volvió más sencilla. Terminamos quedándonos más de un año. Fui a la universidad allí y lo disfruté mucho, pero también sabía dónde estaba mi hogar. Sabía que eventualmente volvería a Oregón, porque ese siempre sería mi lugar. Así que, después de aproximadamente 5 años, regresé a Estados Unidos sola, mientras mis padres se quedaron en el Reino Unido. Me establecí a unas 2 ciudades de donde solía vivir, así que seguía bastante cerca. Encontré un excelente trabajo en mi campo antes de mudarme. No había tenido relaciones serias mientras estuve en el Reino Unido, así que no sentía que dejara mucho atrás. Conseguí un apartamento, adopté un gato y estaba contenta con mi vida.
Me reencontré con dos de mis mejores amigas, y tuvimos mucho que ponernos al día, pero fuera de eso mi vida seguía como de costumbre. Para ser honesta, ni siquiera pensé en contactar a Damián, porque sabía que ambos habíamos seguido adelante hace mucho tiempo, y no me pasó por la mente. Aparentemente él se enteró de que había regresado y quiso ponerse en contacto. Me escribió por Facebook y me sorprendió, pero también me alegró saber de él. Nos pusimos al día un poco, le di mi número de teléfono, y probablemente hablamos una noche durante 1 hora. Decidimos cenar juntos una noche y simplemente pasar el rato. Unos días después, nos encontramos y pasamos una excelente noche. Hablamos sobre el resto de la secundaria, lo que habíamos hecho después y hasta nuestras relaciones. Me comentó que había tenido algunas, pero que ninguna había durado o funcionado, y que en ese momento estaba soltero. Después de varias copas y charlas, fuimos a mi casa y terminamos acostándonos juntos. En ese momento supe que quería estar con él, y que ahora tenía control sobre mi vida, así que podía tomar esa decisión. Empezamos a vernos más, y se lo conté a mis amigas. Una de ellas se sorprendió, porque dijo que Damián no había sido el mismo después de que me fui. Me contaron que se volvió muy deprimido y reservado, en comparación con quien solía ser, y además se comportaba de manera agresiva. Era irrespetuoso con los profesores y grosero con nuestros amigos en común, hasta que todos dejaron de pasar tiempo con él. Intenté convencerla de que probablemente fue tan difícil para él como lo fue para mí, pero que ahora parecía ser la misma persona que tuve que dejar atrás. Fue entonces cuando me contó acerca de su cambio de escuela. Me dijo que prácticamente comenzó a acosar a una chica con la que estaba saliendo, y que, después de que terminaron, se convirtió en un problema en la escuela, hasta el punto de que sus padres tuvieron que sacarlo de ahí. Yo no estaba al tanto de nada de esto, y me convencí a mí misma de que probablemente fue muy difícil para él. Era la secundaria, y ahora éramos adultos, personas diferentes. La siguiente vez que nos vimos me entró la curiosidad, así que lo mencioné. Definitivamente noté un cambio en él cuando lo hice. Lo explicó exactamente como esperaba. Me dijo que fue muy duro para él. Trató de seguir adelante, pero fue tan complicado que, cuando la chica rompió con él, fue como perderme a mí de nuevo. Admitió que lo que hizo fue tonto y vergonzoso, y que había tratado de dejarlo atrás, pero la gente seguía recordándoselo y tratándolo diferente por eso. Sé que era yo enamorándome de mi amor de secundaria, pero solo me hizo sentir aún peor por él, y de alguna manera, como si todo hubiera sido mi culpa. Le dije que lo entendía y que no pensaba menos de él por lo que había pasado, así que seguimos como de costumbre. No lo pensé mucho en ese momento, pero cuando estábamos juntos, la mayoría de las veces solíamos vernos en público o, en su mayoría, en mi casa. Sin embargo, rara vez se quedaba a pasar la noche, pero no le di mucha importancia, pensando que tal vez no quería avanzar demasiado rápido. En un momento me mencionó que tendría que salir de la ciudad por trabajo y estaría fuera durante 3 días. Estaba realmente agradecida por el empleo que tenía, ya que me permitía trabajar de forma remota, así que me ofrecí para acompañarlo. Sin embargo, fue bastante insistente en que no podía ir y prometió que se mantendría en contacto todo el tiempo. Así que acepté y esperé su llamada cuando llegara a su destino. Me llamó unas horas más tarde esa misma noche, diciendo que ya había llegado y que al día siguiente tenía una convención, pero que me llamaría por la noche. El día pasó con normalidad, y me llamó poco después de la cena, y eso fue todo. Pasé la noche y luego me fui a dormir. Sin embargo, en medio de la noche, Damián me llamó. Sonaba algo apresurado o distraído. Le pregunté qué ocurría y me dijo que no pasaba nada, que la convención se había cancelado y que estaba de regreso en casa, casi llegando. Me preguntó si podía quedarse esa noche en mi casa. Medio dormida y confundida acepté. Llegó bastante rápido, lo que me sorprendió porque estaba a varias horas de distancia, pero él afirmó que solo quería sorprenderme. Sin embargo, cuando llegó estaba mojado, como si acabara de ducharse o hubiera estado sudando. No tuve tiempo de hacer preguntas antes de que ambos estuviéramos ocupados. Los días siguientes fueron geniales. Parecía más contento de lo normal. Se levantaba a preparar el desayuno, ayudaba con la cena e incluso se quedó el fin de semana en mi casa. Encima de todo eso, Damián me pidió que me casara con él y sugirió que nos mudáramos al Reino Unido para estar cerca de mis padres. Estaba emocionada pero también confundida sobre por qué quería mudarse al Reino Unido.
Yo había esperado tanto tiempo para regresar, y ahora que había tenido la suerte de reconectar con él, quería mudarse conmigo. Le dije que sí al matrimonio, pero que necesitábamos hablar sobre la mudanza. Parecía un poco decepcionado, pero ofreció diferentes opciones, como otros estados o incluso otros países. Finalmente, lo convencí de darme algo de tiempo para pensarlo. Desafortunadamente, esa calma no duraría mucho. Empecé a recibir llamadas de mis amigas, una tras otra, y mensajes pidiéndome que las llamara. Llamé a una de mis amigas y estaba frenética, preguntando si estaba con Damián, a lo que respondí que sí. Ella insistió en que necesitaba hablar conmigo a solas. Era la misma amiga que me había contado sobre el pasado de Damián, y no quería que él supiera de esta conversación, así que le dije a Damián que tenía que hacer una diligencia. Inmediatamente se puso ansioso, preguntándome específicamente a dónde iba, qué iba a hacer, cuánto tiempo estaría fuera, y cosas así. Mientras discutía con él, tratando de entender qué estaba pasando entre él y mi amiga, alguien llamó a la puerta. Eran policías. Cuando abrí, tenían las manos sobre sus armas y preguntaron de inmediato si Damián estaba en la casa. Antes de que pudiera responder, él prácticamente me apartó de un empujón de la puerta y levantó las manos para los agentes. En ese momento, estaba aterrada, confundida, llorando y buscando respuestas. Damián fue esposado, y mientras lo llevaban, gritaba que aún me amaba y que todo había sido un accidente. Poco después de todo lo sucedido, mientras intentaba obtener respuestas de la policía, mi amiga llegó. Entre la vaga información que me dieron los agentes y el artículo de noticias que me mostró mi amiga, lo descubrí todo. Resultó que Damián no estaba soltero cuando comenzamos a salir, estaba casado. Nunca usaba un anillo cuando estábamos juntos, lo cual también explicaba por qué rara vez se quedaba a dormir y por qué nuestras citas solían ser en la noche. Sin embargo, eso no era lo peor. El fin de semana que me dijo que saldría de la ciudad, en realidad se suponía que iba a irse con su esposa, pero en lugar de romper conmigo o incluso divorciarse, la mató. La asfixió o la estranguló y, basándome en los tiempos, me llamó poco después de haberlo hecho. Fue entonces cuando llegó a mi casa. Estaba horrorizada, asustada y con el corazón roto. Aquí estaba yo, creyendo que estaba reavivando un amor de mi adolescencia, cuando en realidad me había acostado con un asesino, y él estaba tratando de huir del país, presentándolo como si fuera una propuesta romántica. Aparentemente, me llevó tiempo convencerlo de que me dejara ir a ver a mis amigas esa noche. Mi amiga, sabiendo que Damián estaba conmigo y temiendo que pudiera intentar algo, llamó a la policía. Aún no estoy segura de si alguna vez me habría hecho daño, ya que lo presentaba como si todo lo que había hecho fuera por mí, lo cual me hacía sentir aún peor. Alguien había perdido la vida, y sentía que era por mi culpa. Desde entonces, nunca he sido la misma. Damián fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero todavía intenta enviarme cartas. Así que, esa es mi historia de un ex que se volvió loco y trágico. No importa cuánto creas que estás enamorado, a veces deberías confiar en tus amigos. Ellos pueden ver cosas que tú, cegada por el amor, no puedes. Tenía 20 años cuando me mudé desde Escocia para establecerme y trabajar en Birmingham. No tenía experiencia real en cuanto a relaciones amorosas. Por fuera parecía ser extrovertida y bastante firme, pero por dentro carecía de confianza en mí misma. Me miraba al espejo y solo veía a una persona con sobrepeso, poco atractiva, agresiva y poco simpática. Hoy en día veo que nada de eso era verdad, pero en aquel momento significaba que era vulnerable. Conocí a un hombre llamado Daniel que tenía 27 años. Salimos durante un tiempo y meses después me mudé a su departamento. Había muchas señales de advertencia que ignoré tontamente hasta que me encontré viviendo una verdadera pesadilla. Todo comenzó con control y abuso emocional. Crecí en un barrio duro de una ciudad en Escocia y sabía cómo defenderme. De hecho, tenía un temperamento bastante fuerte. Al principio le respondía de la misma manera, pero la situación escaló rápidamente. Me engañaba, me agredía, me encerraba en el departamento, me aislaba, jugaba con mi mente y se apropiaba de mi dinero. Hubo demasiados incidentes para describirlos todos aquí, pero baste decir que, en 12 meses, me aterrorizó hasta el punto de apenas reconocerme. Estaba desesperada por escapar,
pero en el fondo siempre supe que cuando lo dejara estaría en peligro, así que lo fui posponiendo. Un día empezó otra pelea, pero esta vez él me dijo que me fuera. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Empaqué mis cosas y me fui en 10 minutos. No tenía amigos cercanos, porque él era tan cruel que nadie permanecía cerca mucho tiempo. Llamé a una chica con la que había trabajado antes y le supliqué que me dejara quedarme con ella por la noche. Me dio su dirección y me acogió en su departamento, que estaba a 1,5 kilómetros del de Daniel. Eso significaba que tenía que usar la misma estación de metro para ir al trabajo. Todo comenzó una mañana cuando él estaba esperándome en la estación de metro. Escuché sus palabras susurradas en mi oído y corrí a través de la multitud en hora punta hacia el tren, con el corazón latiendo rápidamente. Desde ese momento la situación empeoró. Estaba en la estación esperándome un par de veces a la semana. Se colocaba detrás de mí mientras sacaba mi boleto y me insultaba verbalmente. Nunca alzaba la voz ni llamaba la atención, pero me llamaba nombres y me amenazaba en un tono bajo que me revolvía el estómago. Nunca reaccioné porque sabía que eso era lo que él quería. Tontamente, esperaba que se cansara y me dejara en paz. Luego empezó a aparecer en los alrededores de mi lugar de trabajo, en el oeste de Birmingham. Le conté a mi jefe y a mis colegas, pero esto fue antes de que los teléfonos móviles fueran comunes, así que no podían hacer mucho para ayudarme. A veces lo veía a lo lejos parado en una esquina o lo veía de reojo en el mercado local y luego desaparecía. Empecé a pensar que me estaba volviendo loca o desarrollando paranoia. Me mudé del departamento de mi amiga a una casa compartida a 1,5 kilómetros de él. No conocía otras áreas de Birmingham y había hecho algunos amigos en la zona, así que no quería irme completamente. Usaba la misma estación, y como dejé de verlo allí pensé que estaba comenzando a superar la situación. Me tomó un par de semanas darme cuenta de que la furgoneta blanca con ventanas tintadas, que estaba permanentemente estacionada frente a mi nuevo hogar, no pertenecía a ningún vecino. Me horrorizó darme cuenta de que era él, sentado allí día y noche, observando mis movimientos. Poco después de que apareció la furgoneta, se acercó a uno de mis compañeros de casa para dejarle un mensaje y pedir el número de teléfono de la casa. No tenía una relación cercana con mis compañeros, así que no les había contado lo que estaba pasando. Pensaron que era un amigo y le dieron mi número. A partir de entonces llamaba todas las noches, durante horas sin parar. Finalmente, les conté a mis compañeros de casa lo que había sucedido y prometieron no dejarlo entrar, además de desconectar el teléfono por las noches. Comenzó a dejar regalos y tarjetas en la puerta. Mi habitación estaba en la planta baja, y una vez arrojaron un ladrillo por la ventana. Tengo fobia a las aves, y seguía encontrando pájaros muertos en mi porche. Estaba hecha un manojo de nervios. El acoso no paraba. Llegaba a casa y encontraba cartas mecanografiadas pegadas en la puerta. Me preguntaba por qué había ido a cierta tienda, cafetería o teatro en días o noches específicos. En una carta me interrogaba acerca de una dirección que había visitado y quién vivía allí. Era constante e implacable, y sabía que su intención era dejarme claro que me estaba observando todo el tiempo. Quería dejar Birmingham y regresar a mi ciudad natal, pero no podía contárselo a mi familia. Mi madre estaba gravemente enferma y no quería preocupar a mi padre ni a mis hermanos, ya que ellos ya tenían suficiente con lo que lidiar. Desesperada, decidí fingir que había dejado Birmingham. Empaqué algunas cosas y las llevé a mi ciudad de origen, con la esperanza de engañarlo. Sabía que él me estaba vigilando y esperaba que creyera que me había ido definitivamente. Subestimé completamente su obsesión. Planeaba quedarme en casa de mi mejor amiga cuando regresara a Birmingham. Una vez pensé haberlo visto, pero lo atribuí a la paranoia. La noche después de llegar salí a tomar unas copas con mi amiga Laura y otros 2 amigos. Fuimos a un par de bares, escuchamos algo de música, y luego terminamos la noche en su casa, solo bebiendo y charlando. Un par de días después, cuando volví a Birmingham, encontré una nota esperándome en el felpudo. Al abrirla, para mi horror, contenía detalles de la noche de fiesta, junto con amenazas sobre lo que me sucedería por ser una infiel. Mencionaba a David, los bares en los que habíamos estado, e incluso el nombre de la banda que tocaba esa noche. Luego llamó al teléfono de la casa, gritando cosas incoherentes. En ese momento vi a uno de sus amigos, quien me contó que, sin que yo lo supiera, mi ex obsesivo había conducido 300 kilómetros
y había ido directamente a la casa de Laura. Me había visto salir de allí y esperó hasta que regresara esa noche. También siguió a David hasta su casa y esperó fuera. Al día siguiente, cuando David fue a su pub local a tomar algo por la tarde, mi ex lo siguió hasta el bar y se aseguró de charlar con él para obtener su nombre. Esto ya llevaba varios meses ocurriendo en este punto. Aproximadamente un mes después, mientras volvía a casa del trabajo una tarde de invierno, alrededor de las 7 de la noche, me agarró en una calle lateral y me arrastró hacia la parte trasera de su furgoneta. Estaba aterrada y lloraba en la oscuridad de la furgoneta, siendo sacudida de un lado a otro. Lo único que escuchaba era la radio. Él no dijo ni una palabra. Después de lo que me parecieron 60 minutos, la furgoneta se detuvo y la puerta trasera se abrió. Estábamos en un aparcamiento vacío rodeado de árboles. Mantuvo su mano en la parte posterior de mi cuello mientras caminábamos unos 20 minutos a través de lo que supuse era un bosque. No pronunció una palabra mientras yo le preguntaba a dónde íbamos y por qué estaba haciendo esto. Era como si estuviera sordo. Ni siquiera reconocía lo que yo decía. La noche estaba helada y no había ninguna luz, salvo la de su linterna. No sé cuántas veces me caí, pero me levantaba de nuevo tirando de mí. Finalmente llegamos a una especie de claro, y me arrastró detrás de un árbol con un palo y una bolsa de plástico atada a él. Luego me mostró un agujero rectangular y poco profundo en el suelo, diciéndome que esa era mi tumba. Me dijo que iría felizmente a prisión sabiendo que yo estaría muerta por todo el dolor que, según él, le había causado. Sacó una cuerda azul, corta y delgada, de su bolsillo. En ese momento su apariencia era irreconocible. Su expresión era pura oscuridad, y lo único que podía ver eran sus ojos, llenos de locura, atravesándome con la mirada. Mantenía una mano en mi garganta y la cuerda en la otra. Te juro que nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Estaba temblando de terror, y sabía que si la cuerda se acercaba más a mí, perdería el control por completo. Honestamente, pensé que ese claro en el bosque sería lo último que vería en este mundo. De repente comprendí con total claridad que debía mantener la calma si quería sobrevivir. Le dije que no necesitaba hacer esto, que sabía que había estado equivocada al hacerlo enfadar, que todo era mi culpa y que lo sentía. Le dije que podíamos volver a estar juntos, que ahora entendía que realmente me amaba. Al final, no sé cómo, pero de alguna manera logré llegar a él, y sus ojos se aclararon. Me habló y accedió a dejarme ir para recoger mis cosas y mudarme de nuevo con él. Me condujo de regreso a mi departamento. Corrí adentro y colapsé en el suelo, mientras él esperaba afuera. Comenzó a tocar la bocina, a golpear la puerta y a gritar y despotricar fuera de mi casa. Mi compañero de piso llamó a la policía, pero él se fue antes de que llegaran. Cuando la policía llegó, les di todos sus datos y les conté lo que había pasado. Daniel negó todo, y la policía me dijo que al no haber testigos, se trataba de mi palabra contra la suya. Dijeron que lo habían advertido, pero que no podían hacer mucho más sin pruebas concretas. Les entregué las notas que me había dejado, la matrícula de la furgoneta y los nombres de personas que podían respaldar mi historia. Pero aún así dijeron que no era suficiente para arrestarlo o acusarlo formalmente. Revisaron la matrícula de la furgoneta, pero no estaba registrada a su nombre, así que el acoso y el hostigamiento continuaron. Empecé a llevar una alarma personal, laca para el cabello, un destornillador y cualquier cosa que pensara que podría protegerme. No había dormido bien en semanas, y cada vez que intentaba comer, la comida se me atascaba en la garganta. Era una sombra de la persona que alguna vez fui. Algunos de sus amigos vinieron a verme para advertirme que me fuera de Birmingham, ya que él estaba obsesionado con vengarse porque había acudido a la policía. Busqué la ayuda de un abogado quien redactó una carta de cese y desistimiento. Unos días después encontré partes de la carta destrozadas en mi puerta. Hace algunos meses, desde que comenzó la campaña de intimidación, me invitaron a una salida con Ramiro, quien era amigo del novio de mi amiga Carla. Estaba intentando convencerme de que podía continuar con una vida relativamente normal. Acepté salir con Ramiro, y Carla también venía. Después de tomar algunos tragos, fuimos a un club. Carla, que no estaba bebiendo, dijo que nos llevaría a casa. Estábamos en su coche cuando encendió el motor y comenzó a conducir durante unos 5 minutos.
Entonces la escuché decir que algo no andaba bien con los frenos, y luego mencionó que una camioneta blanca nos estaba siguiendo. Mi corazón empezó a latir a 160 kilómetros por hora, y sentí como si mi garganta se cerrara. Le pregunté si esa camioneta tenía la placa 123 CU. Y para mi horror, la respuesta fue afirmativa. Era él, siguiéndonos. Tuve que explicar rápidamente a Carla y Ramiro que tenía un exnovio muy inestable que, en ese momento, me estaba acosando. Carla iba conduciendo apenas a unos 32 kilómetros por hora cuando decidió detener el coche, y los tres saltamos fuera. Corrimos a través de un conjunto de edificios hasta que logramos perderlo. Encontramos una oficina de taxis, y como tenía demasiado miedo de volver a mi apartamento, terminé durmiendo en el sofá de Ramiro. Como era de esperar, la posible relación entre nosotros se acabó esa noche. Al día siguiente, Ramiro me llamó para decirme que habían recuperado el coche y que el cable del freno había sido casi completamente cortado. Realmente creo que intentó matarnos a los tres esa noche. Ramiro y Carla querían que fuera a la policía, pero ya había perdido toda la confianza en ellos. Cada vez que les pedía ayuda, no hacían nada, y solo lograban que me sintiera más impotente. Fue suficiente. Sabía que no iba a detenerse, y ya ni siquiera sabía lo que él quería. Esa misma semana avisé que dejaría mi apartamento y renuncié a mi trabajo. Reservé un billete de avión para viajar durante 6 meses a la India. En mi mente, pensé que sería un buen lugar para desaparecer, siendo uno de los países más poblados del planeta. Creía que nunca me encontraría allí. Viajé sola por la India durante 6 meses, reflexionando y sanando, y luego regresé a mi ciudad natal. Nunca volví a Londres y gracias a Dios nunca lo volví a ver. Actualmente soy estudiante de último año de secundaria, y vivo en un pueblo bastante tranquilo en Carolina del Norte. Todo comenzó hace un año cuando tenía 16 años. En ese entonces trabajaba como barista en Starbucks. Era un jueves, y para mi sorpresa, la cafetería estaba casi vacía. Faltaban unos minutos para que terminara mi turno cuando uno de mis compañeros me dijo que un chico guapo había venido a verme. Estaba confundida porque no tenía novio en ese momento y me consideraba bastante común, así que no podía imaginar por qué alguien estaría interesado en mí. Cuando me giré lo reconocí de inmediato. Joaquín, el hijo del mejor amigo de mi padre. Joaquín tiene 3 años más que yo, y por alguna razón que nunca comprendí, disfrutaba haciéndome sentir mal, llamándome gorda, fea, y todas esas cosas que realmente no quieres oír cuando ya eres una adolescente insegura. Por razones obvias, verlo en mi lugar de trabajo no me emocionó. Joaquín estaba allí para disculparse por haber sido un completo idiota, y confesó que, en realidad, le gustaba mucho pero no sabía cómo comportarse a mi alrededor porque irradiaba una energía tan fuerte. Siendo la chica ingenua que era, acepté sus disculpas. Desde ese momento, mantuvimos contacto diario. Me enviaba mensajes de buenos días y buenas noches, me ponía apodos tiernos y hacía todas esas cosas que hacen las parejas. Sin embargo, nunca me pidió que fuera su novia, pero se presentaba ante otros como si yo fuera su único y verdadero amor. Eso debió haber sido una señal de advertencia desde el principio. Joaquín comenzaba a aparecerse en mi casa, sin ser invitado, al menos una vez por semana. Vivo sola con mi papá, a quien realmente le caía bien el chico, así que a mi padre no le molestaba en absoluto la presencia constante de Joaquín en la casa. Después de algunos meses de relación, decidí terminarla. Se estaba volviendo muy posesivo, celoso de mis amigos, y descubrí que seguía en contacto con su exnovia. Me decía una y otra vez que no me preocupara por eso. Su reacción al final no fue la que esperaba. Simplemente se encogió de hombros y dijo: «Lo que tú quieras, linda. No me malinterpretes. No quería lastimarlo, pero su indiferencia fue casi preocupante. Pensé que ahí acabaría la historia, pero oh, qué equivocada estaba. Incluso después de la ruptura seguía viniendo y durmiendo siestas en mi cama cuando yo no estaba en casa. Cuando lo enfrenté, su respuesta fue: «Vine a ver a tu papá, seguimos siendo amigos. No entiendo por qué te molesta». Bueno, querido, lo que me molesta es que si no usaras una colonia carísima con un aroma tan fuerte, ni siquiera sabría que entraste a mi cuarto mientras no estaba. Intenté decirle a mi padre que Joaquín y yo ya no estábamos juntos y que no tenía ningún derecho a venir y sentirse como en casa, especialmente en mi habitación. Pero él solo se rió y dijo que estaba exagerando, como si fuera una drama queen.
así que supongo que entiendes por qué me siento un poco atrapada en este punto. Lo que no sabía es que Joaquín básicamente me estaba siguiendo a todas partes. Lo noté hace unas semanas, pero estoy bastante segura de que ha estado ocurriendo durante más tiempo. Seguía mi coche cuando iba a la escuela, aparcaba su camioneta en el estacionamiento de Starbucks cada vez que trabajaba, y dejaba huellas en la ventana de mi dormitorio. ¿Cómo no lo noté antes? Bueno, siendo fanática de las películas de terror y de los podcasts sobre crímenes reales, no es raro que sienta que alguien me está observando o vigilando. Además, su camioneta era bastante común, así que no podía estar segura de si era él o no. Hasta hace unas semanas, cuando mi coche tuvo un problema con una de las llantas y tuve que tomar el autobús durante un tiempo. Una mañana, al salir de casa, vi su camioneta. Inmediatamente distinguí su rostro sentado en el asiento del conductor, y fue en ese momento cuando todo hizo clic. Mi intuición me había estado avisando todo el tiempo. Las 3 llantas pinchadas, las huellas en la ventana. Cuando lo comprendí, un escalofrío recorrió mi espalda. Me quedé paralizada, con lágrimas acumulándose en mis ojos y sintiendo náuseas. Decidí que necesitaba contárselo a alguien. Habiendo leído tantas historias sobre esto, tomé una decisión y le conté todo a mi amigo Marcos, que es 5 años mayor que yo, y está estudiando Derecho. Desafortunadamente me dijo que no podía hacer mucho porque no tenía pruebas concretas. Sería mi palabra contra la de Joaquín, y él es muy manipulador. Así que ahora me siento atrapada, sin saber qué hacer. Intenté tomar fotos de su camioneta, pero debido a la poca luz en mi vecindario, nunca logré sacar una en la que se le reconociera claramente. Siempre que lo veía estacionado frente a mi casa y hacíamos contacto visual, arrancaba el motor y se iba. No lo he visto en 3 días, pero mi intuición sigue enloqueciéndome. Siento que algo no está bien.